hermanos de las redes, aquellos que están del otro lado también. Hacemos una oración y damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar en esta tarde junto a tu iglesia, a tu pueblo, los hermanos que están allí, Señor, en las redes. Hoy, Señor, estar aprendiendo cada día más de tu palabra, pidiéndote que tú seas, Señor, quien nos guíe, quien nos alumbre, quien nos ayude, Señor, y nos dé ese conocimiento, Padre, en estos tiempos que estamos viviendo, donde tu palabra está siendo tan confundida, Padre. Ayúdanos, acompáñanos, y sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tome su asiento los que están aquí. Bueno, hoy vamos a comenzar la materia hermenéutica, donde ya el pastor Sergio, bueno, como él dijo, le encanta esto, ¿no? Y él se pasa para ese lado. Hermenéutica viene de la palabra Hermes en griego, que significa allá un dios que era mensajero de los otros dioses, y de ahí viene esa palabra hermenéutica, ¿no? Aquellos que dice que transmitía un mensaje común a algunos afortunados o con frecuencia desafortunados destinatarios, llevaba el mensaje y por eso la palabra hermenéutica. En su sentido técnico se define a la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Se la considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado, y se las considera arte por su comunicación, es flexible y por lo tanto pudiera distorsionarse al verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. Para ser un buen intérprete se debe aprender las reglas de la hermenéutica, así como el arte de aplicar tales reglas, ¿no? Vamos a ver en esta materia aquellas reglas que tiene la hermenéutica, donde nosotros vamos a aplicar a la Biblia para entender la palabra de Dios. Pero también en algunos versículos no se puede aplicar mecánicamente o estrictamente estas reglas que nosotros vamos a ir aprendiendo en esta materia a lo largo de lo que queda, ¿no? Más adelante. También dice que es flexible, que hay que variar en algunas partes, y esto es algo muy importante que nos vamos a encontrar, que yo he marcado abismos histórico, cultural, lingüístico y filosófico. Nos vamos a encontrar con ese bloqueo, con ese obstáculo, mayormente para entender la Biblia. Como estaba hablando el pastor Sergio, quizás en el Antiguo Testamento nos encontramos con mucho más esto que con el Nuevo, pero también el Nuevo Testamento usted se tiene que poner a pensar que se escribieron casi hace 2000 años atrás, o 1500 años atrás, algunos últimos libros. Entonces nos vamos a encontrar con este bloqueo, con este obstáculo para poder comprender la Biblia. Por eso es importante aprender de la hermenéutica, que es lo que nos va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Sin estas pautas que muchos ignoran, o muchos por fiaca o por no querer estudiar la palabra o profundizar, la pasan de largo, y por eso hay muchas enseñanzas erróneas, muchas doctrinas erróneas, porque no se han tomado el trabajo de aprender, investigar, de leer la Biblia en su profundidad, ¿no? Por eso abismo, porque es algo grande, algo muy grande que nos separa, un obstáculo, ¿no? Un abismo, usted conoce algo grande, nos separa, un abismo histórico que nos separa. Por ejemplo, si usted quiere aprender de la Biblia, estábamos hablando del Antiguo Testamento, usted se tiene que, cuando lee la Biblia, imaginar que eso se escribió hace 3000 años, 3500 años atrás. Algunos, como el Génesis, si empezamos del Génesis del Éxodo, 5000 años, 4500 años atrás. Ese es un obstáculo histórico que tenemos en nuestra vida antes de leer la Biblia. Usted tiene que pensar en eso, ¿no? En esa historia en eso histórico que está tanta diferencia con nosotros en este tiempo, ¿no? Por el hecho de que hemos hallado ampliamente preparados en el tiempo de los escritores. No estábamos en el tiempo de los escritores cuando ellos escribían los originales.
Y tenemos un ejemplo con la antipatía de Jonás con Nínive, ¿no? ¿Sabes que Jonás fue un profeta de Dios? Él era profeta. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, él ya está anunciando, allá ahí estaba Jonás, el profeta. Él era un profeta de Dios, ahora Dios viene y le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive, porque su pecado ha llegado a mi presencia. Y Jonás, ¿qué hace? Agarra y se va para otro lado, ¿no? Lo que menos hace es ir para Nínive. Pero quiere comprender eso, tenemos que ir a la historia. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué Jonás no? ¿Solo porque era un desobediente? ¿Solo porque no le gustaba a Nínive? Él era un profeta. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 14, 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Admat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Jonás profetizando. Era un siervo de Dios, era obediente, pero ¿por qué no quería ir a Nínive? ¿O por qué tenía esa antipatía, ¿no?, con Nínive? Porque tiene que ir a la historia. ¿Qué pasaba en Nínive? ¿Qué era Nínive? ¿No? Una ciudad sanguinaria, dice. Mire, para que usted se dé una idea, dice que ellos conquistaban, avanzaban en esa guerra, tomaban sus prisioneros y dice que le cortaban las orejas, le sacaban los ojos, le cortaban las manos. Eran sanguinarios, ¿no? Eran aquellos que no tenían esa, como los otros enemigos iban y mataban y se apoderaban y listo, sino que ellos tenían eso en su vida, en su ser, de esa maldad que hay, como hoy estamos viviendo en nuestros tiempos, ¿no? Esta maldad que hoy estamos viviendo acá en Argentina y en muchos países del mundo, que uno no se entiende por qué mata, ¿no? Se fueron a robar y matan, como estamos viviendo hoy acá en Buenos Aires, escuchando las noticias. Bueno, era una cultura muy sanguinaria, no cualquiera iba, y ahora Dios le estaba mandando a Nínive a que lleve el mensaje de arrepentimiento. Una ciudad grande, una ciudad amurallada. Dice que sus muros tenían como 30 metros de alto, y abajo en los muros había una fosa que medía que 15 metros de ancho por 18 de profunda. Así era Nínive. Y grande, dice, en extremo, porque dice que era 3 días de camino del profeta tenía que andar. Era grande Nínive. Ahora Dios lo manda ahí y él se quiere ir para otro lado. Pero mire allá el libro de Nahum, capítulo 1. Ese es el abismo histórico que nos separa. Usted quiere comprender la palabra y a veces el Antiguo Testamento es toda palabra y está todo para nuestra enseñanza, como recién compartía el pastor en la clase anterior, ¿no? Está todo para nuestra enseñanza. A veces nos cuesta comprensión, a veces se nos nubla un poco o tenemos muchos obstáculos que no entendemos porque vamos literal o vamos a la palabra y nos cuesta investigar, nos cuesta saber por qué. Pero qué lindo que tenga ese deseo, ese entusiasmo de ver qué pasó, por qué. Jonás casi no habla de lo que era Nínive, solo le dice que se conviertan de su rapiña, de su maldad. Pero usted conoce la historia de Jonás, 100 años después el Señor va a cumplir la promesa, el pueblo se arrepiente, Dios perdona a ese pueblo, él se enoja con Dios, Jonás, pero 100 años después iba a venir el juicio sobre la ciudad de Nínive, porque se volvieron a sus caminos, habían arrepentido y se volvieron. Pero mire lo que era esa ciudad. Nahum, capítulo 13 y versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, casquillo de látigo y fagor de rueda, caballos atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones.
de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Bueno, ya iba a venir la venganza, pero ahí describe lo que era esa ciudad sanguinaria, esa ciudad llena de cadáveres, esa ciudad, ¿no?, que estaba llena de rapiña, lleno de ladrones. Eso era Nínive, ¿no? Entonces usted quiere entender una palabra, tiene que situarse en ese momento histórico, y con eso nos vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, porque desde Jonás pasar al libro de Reyes y saber dónde empezó, dónde nació, quién era su padre, bueno, con eso nos vamos a encontrar. Y hay muchos que se le nubla. Aún nosotros que tenemos una versión un poco más moderna, la 1960, se dificulta, pero nos vamos a encontrar con esos obstáculos que si usted tiene ese interés o esa dedicación, va a encontrar el sentido y va a encontrar lo que Dios tiene para nosotros en ese significado, ¿no? Porque decimos, este Jonás desobediente, este Jonás medio allá cobarde, pero cuando empezamos a leer lo que era la ciudad, no cualquiera iba a ir a decirle a ellos que se arrepientan, no cualquiera iba a ir a pedirle que se vuelvan de su rapiña y de lo que ellos hacían, ¿no? Eso era solo para los valientes. Bueno, Dios ya sabe el trato que Dios tiene con Jonás y que después se tiene que ir, ¿no?, y anunciar allá a Nínive ese arrepentimiento que lo aceptan después, ¿no? Pero no cualquiera lo iría. Nosotros juzgamos y decimos, ¿qué le pasó a este Jonás cobarde, ¿no? Dios le mandó allá y él se rajaba para el otro lado. Pero él conocía lo que era la ciudad, él conocía lo que era la gente que estaba ahí, y no era para cualquiera ir a esos lados. Lo mismo le pasaba a Jeremías, ¿no? Y yo le decía una broma al pastor, pero Jeremías ahí dice en un capítulo, oh Jehová, me sedujiste, me engañaste, dice él, le reclama a Dios, porque estaba dolorido. En ese mismo capítulo, él dice, ya no voy a predicar más tu palabra, ya no voy a llevar más tu palabra, tu mensaje, porque solo tengo que llevar maldad, solo tengo que llevar ruina, destrucción. Era el mensaje que llevaba Jeremías delante de los reyes. Él tenía que enfrentar acusaciones. Se levantaban aquellos que estaban con los reyes y lo acusaban y lo castigaban y lo azotaban y lo llegaron a meter en un pozo lleno allá de lodo, dice, con barro. No era para cualquiera, ¿no? Pero uno lee así literal y dice, yo si Dios me manda, capaz que voy. No sé si iría así nomás, ¿no? Después Dios, bueno, lo levanta, Jeremías lo alienta, dice, yo te puse como muro fortificado, quédate tranquilo. Pero él se queja para Dios porque le dolía los mensajes que tenía que llevar a ese pueblo, ¿no? No era para cualquiera, ellos tenían que vivir el mensaje, no como hoy los profetas modernos de hoy. Ellos tenían que vivir el mensaje, ellos tenían que cargar un yugo, caminar, ellos tenían que andar allá con la ropa rota, mostrar que así estaba Israel, mostrando su vergüenza. Bueno, ese era el tiempo de los profetas, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con ese abismo, con algo grande, histórico, donde usted, si quiere interpretar la Biblia, tiene que escudriñar un poco allá, y vamos a ver más adelante cómo la hermenéutica nos enseña a escudriñar, a leer y bueno, y comprender en qué tiempo estaban ellos, ¿no? Por eso también el abismo cultural, un gran abismo, que si usted quiere entender una palabra, tiene que situarse en ese lugar. O sea, nosotros lo vemos de acá, nosotros lo vemos de este lugar, pero ellos, usted imagínese que no vivía como nosotros en estos tiempos, no había luz eléctrica, no había automóvil, ellos tenían que andar caminando, tenían que andar en carro. El que más tenía un caballo, una mula, un camello, pero después tenían que ir a predicar a ciudades, iban caminando, días a veces caminando. El Señor Jesús caminaba porque era su medio de transporte. Entonces usted, cuando lee una palabra, tiene que trasladar a esos momentos culturales, la lengua. Ahora vamos a ver, por eso el lingüístico también, la lengua era distinta a la de nosotros. Pero todo eso cultural
Usted tiene que, cuando lee la Biblia, interpretar qué era eso, su forma de vestir, los alimentos que ellos ingerían no eran lo mismo que los nuestros. Eso es el abismo con lo que usted se va a encontrar para leer la Biblia, para comprender. O sea, con esos obstáculos, con algo tan grande que usted tiene que prestar atención. Después vamos a ver un poquito más adelante, la hermenéutica se va a aplicar solamente en esos versículos oscuros, en eso que usted no comprende, alguna palabra, algún alimento, algo que ellos estaban haciendo y no comprende qué significaba, qué era. Se va a encontrar con eso, con el abismo cultural de la palabra de Dios. Pero ahí vamos a ver las diferencias que había entre los hebreos y nosotros, porque nosotros hoy estamos en un tiempo distinto. Mire, el abismo cultural resulta el hecho de que hay diferencias importantes entre la cultura de los antiguos hebreos y la nuestra. Cada uno de nosotros mira a través de los ojos condicionados por nuestra cultura y la variedad de otras experiencias. Para usar una analogía, es imposible estudiar personas, fenómenos, como si estuviéramos mirando un pez en un acuario. Desde una posición indiferente, fuera del acuario, cada uno de nosotros está dentro de su propio acuario. Tenemos que mirar, tenemos que observar cómo ellos acostumbraban, los horarios que ellos hablan, el anochecer, el amanecer, aun cuando ellos hablan de jóvenes, los jóvenes no son los mismos jóvenes que en nuestra época. Ellos hasta cuando hablan de jóvenes, allá Timoteo dice que era uno de los pastores más jóvenes y tenía alrededor de 40 años Timoteo cuando fue llamado al ministerio. No es lo mismo hoy jóvenes para nosotros, ¿qué es? De 15 a 20 años, 25 años. No era lo mismo en aquella, eso es lo que nos separa, ese abismo cultural que tenemos. Entonces cuando usted lee allá una palabra, una historia, tiene que situarse en ese lugar, cuál era su cultura, qué era lo que ellos hacían. Bueno, hoy hay algunos que intentan quieren parecerse a los judíos, intentan practicar sus culturas, intentan practicar allá costumbres que ellos tenían, ¿no? Hay algunos hoy en estos tiempos que es tan difícil, ¿no? Desde esta época o de nuestra cultura en este siglo que vivimos, ir a los siglos de ellos, ¿no? Porque hay algunos que quieren practicar allá la Pascua judía, se circuncidan y quieren parecerse a los judíos, ¿no? Y quieren ir allá. Eso tiene toda una enseñanza para nosotros que nosotros debemos descubrir y ver lo que es esa cultura que ellos tenían, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Algunos que guardan el sábado, que quieren parecerse y aparentar a ellos, pero están tan lejos de lo que ellos hacían, ¿no? Con esos abismos nos vamos a encontrar cuando usted lee la Biblia, el abismo lingüístico, el idioma, lo que ellos practicaban, el hebreo, arameo, griego, que para nosotros es tan difícil, ¿no? Más en esta parte del mundo, por ahí hay alguno que está estudiando inglés, alguno que está cerca a Brasil y entiende algo de portugués, o Paraguay, que entiende algo del guaraní, pero hebreo o arameo, ¿habrá alguno que entienda algo? Se hace difícil, ¿no? Griego, son muy pocos, pero si tuviéramos la oportunidad de aprender esos idiomas, quizás tendríamos más enriquecida la Biblia para nosotros, ¿no? Porque, bueno, al traducir, al cambiar el idioma, nos encontramos con ese abismo. Hay palabras que pierden el sentido. Al traducirlo pierden el sentido. Hay un abismo lingüístico de la Biblia, está escrita en hebreo, arameo y griego. Por ejemplo, hay una frase cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en el libro de Éxodo, que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y si lo leemos así literal y nosotros traducido para nosotros, algunos decían, Dios tiene la culpa o le está echando la culpa a Dios mismo, ¿no? Y si usted, como decía el pastor, hoy tiene que leer los contextos y tiene que ver
que no fue Dios, o no es Dios el culpable, sino que la incredulidad de Faraón, la incredulidad de ese hombre, al ver todas las señales que Moisés había hecho, ¿no? Que Dios había hecho a través de Moisés, mejor dicho, 10 señales, él tuvo que dejar morir un primogénito para recién entender que era Dios el que estaba ahí, que era Dios el que hacía la obra y que sí o sí tenía que dejar salir a ese pueblo. Pero en el idioma traducido y nosotros lo leemos y decimos Dios endureció el corazón de Faraón. En el libro de Éxodo capítulo 14 y versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y si lo leemos así, entendemos así, parece que Dios es el culpable. Parece que Dios, como vio que se dice de Judá, estaba predestinado, que Judas estaba predestinado, ya estaba condenado desde antes. Sin embargo, Judas tuvo las mismas oportunidades que los otros apóstoles. Estuvo cuando Jesús predicó sobre allá y contó esa historia de estaban en una boda y salió el padre allá y vio uno que no estaba vestido con ropas de boda. Estaba Judas ahí escuchando. Había uno que no estaba ahí vestido como los otros. Y así muchas otras oportunidades que el Señor le dio a Judas para arrepentirse, para volverse, pero dicen, no, Judas ya estaba predestinado, tenía que ser él, ya estaba profetizado. Y el Señor, y Judas fue uno de los apóstoles, estuvo al lado del Señor, uno de los de más confianza porque era el tesorero del grupo. Uno no le va a dar la tesorería o no le va a confiar su finanza a cualquiera, tenía que ser el de más confianza, tenía que ser el más confiable, y Judas fue ese, el más confiable. Estaba al lado del Señor, el Señor le dio autoridad para echar demonios, para sanar enfermos, porque él salió con algún compañero cuando el Señor lo envió de 2 en 2, ir a predicar, y ellos vinieron contentos y vinieron gozosos porque se le dijeron, Señor, en tu nombre echamos demonios, enfermos se sanaron. Hicieron milagros. No era cualquiera. Si hubiera estado predestinado, el Señor no lo hubiera llamado, pero él estaba al lado del Señor. Tuvo las mismas oportunidades que los otros apóstoles. Pero si entendemos la palabra de esa manera, le estamos echando la culpa a Dios. Entonces, ¿para qué lo trajo Judas? Ya Judas estaba condenado, no tenía posibilidad. No, el Señor escuchó predicaciones del Señor, aún hasta la última cena el Señor le dio oportunidad y le dijeron, ¿quién es el que me va a entregar? Aquel que moja el pan conmigo en el plato. Y Judas estaba metiendo el pan en el plato del Señor. Pero su incredulidad, su pecado, como hoy hablaba el hermano del pecado de Timoteo, cuando Pablo le dice algunos pecados se van a hacer manifiestos más adelante o están reservados para el Señor. Ese pecado que él tenía oculto, que él tenía guardado, porque él amaba el dinero, él era ambicioso, era codicioso. ¿No? Porque allá Juan después escribe, dice, cuando aquella oportunidad viene a esa mujer que echó ese perfume a los pies del Señor, y él dice que dijo, qué desperdicio. Hubiera dado, hubiéramos vendido, hubiéramos ganado allá 30 monedas, si no me equivoco, allá, 30 denarios. Y Juan aclara, dice, no dice esto porque amaba a los pobres, sino que dice esto porque él era ambicioso, codicioso, amador del dinero. Ese pecado, eso que él llevaba en el corazón, lo hacía que no pudiera creer en el Señor. Que a veces esas cosas nos apartan, porque Jesús estaba él y Jesús enseñó sobre esos dos dioses. Al Dios del dinero, al Dios de la ambición lo llamó Mamón, el Dios del dinero. No se puede servir a dos señores, decía Jesús. Porque si servía a uno vas a amar más a uno que al otro, no. Y él estaba ahí, pero él era ambicioso y por su incredulidad, por el pecado que guardaba, no pudo abrir los ojos aún hasta el último momento. Por eso Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, ve y hazlo pronto. Ya está, se acabó. Pero oportunidades tuvo, ¿no? Y a veces leemos esto y decimos, Dios tiene la culpa, Dios endureció el corazón de Faraón. No, Dios le dio oportunidad a Faraón de que se arrepintiera también. Porque allá en el primer milagro nomás quizás hubiera dejado salir al pueblo, hubiera sido más beneficioso, pero él decía no. Y hasta que vino la última plaga, ¿no? Entonces
ese abismo lingüístico que a veces cambian la traducción y hasta se pierde el sentido en algunas cosas. Nosotros con la hermenéutica, con las allá pautas que tiene la hermenéutica que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir allá desenvolviendo esas cosas que para nosotros van a traer luz a la palabra. ¿Sí? Por eso tenemos ese gran abismo, a veces nos separa y algunos malinterpreta la palabra de Dios, porque al cambiarlo pierde el sentido, como recién hablaba el hermano los Salmos, decía clases pasadas. Jesús cantaba himnos, y cree que iba cantando del himno 113 al 118, allá el Salmo 113 y el 118, se cree que esos salmos, esos himnos Jesús iba cantando porque era lo que el hebreo cantaba en las Pascuas. Y él estaba saliendo de celebrar las Pascuas y dice que iba cantando con sus discípulos, con sus apóstoles, ¿no? Y nosotros no lo podemos descifrar, nosotros no lo podemos entender, para nosotros no es una alabanza. Predicamos los salmos, compartimos la palabra de salmo, pero se pierde el sentido, por eso tenemos ese gran abismo lingüístico que a veces nos separa o no nos deja tener esa claridad en la palabra del Señor. Pero a través de la hermenéutica vamos a ir aprendiendo y a descifrar y a comprender más la palabra del Señor. Y nos va a traer luz y nos va a traer entendimiento y eso está muy bueno para nosotros seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nos vamos a encontrar con un abismo filosófico. Bueno, los filósofos de aquella época no va a comparar con los de ahora. Ellos veían las estrellas, hablaban de las estrellas, hablaban del sol. Pero hoy con la tecnología, con el avance de la ciencia, no es la misma filosofía de ellos, de tiempos atrás, que la nuestra. Entonces nosotros tenemos que comprender eso cuando leemos un versículo, cuando leemos una palabra del Señor y queremos descubrir lo secreto, lo que hay ahí para nosotros, porque toda palabra es para nuestra enseñanza. Toda la palabra, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo fue y está escrito para nuestra enseñanza. Bien, conceptos acerca de la vida, de las circunstancias, la definición del abismo filosófico. Conceptos acerca de la vida, de las circunstancias, de la naturaleza, del universo, de diferente entre varias culturas. Para transmitir un mensaje de forma válida de una cultura a otra, el lector debe estar consciente de las semejanzas y los contrastes que nos vamos a encontrar allí cuando leemos la palabra de Dios. La hermenéutica es necesaria entonces debido a estos abismos culturales, históricos, lingüísticos y filosóficos que bloquean una comprensión espontánea y exacta de la palabra de Dios. ¿Alguien sabe quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Quién? Fuerte, si lo sabe. ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? Los hermanos que están acá. El diablo. Fue el primero que interpretó la palabra de Dios y la transformó y la usó a su conveniencia. ¿Quiere ver? Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, puede leer un hermano. El 17. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. La palabra de Dios. Ahora, ¿quién estaba ahí en el huerto también? Estaba la astuta, dice que era más astuta que todos los animales. Y el capítulo 3, versículo 4. Leyó la palabra de Dios, ¿no? Dios le da la ordenanza a Adán y a Eva: de todo árbol podrás comer, de todo árbol. Pero la de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comiere de ese ciertamente morirá. Mire, el hombre no iba a morir, pero como fue desobediente, como ya estaba esa víbora
astuta que allá Apocalipsis dice quién era esa víbora, ¿no? Apocalipsis, esa víbora, la astuta, es Satanás, dice allá Juan, ¿no? Y mire el capítulo 3, versículo 4, si alguno puede leer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interpretó la palabra y la cambió, la transformó, ¿no? El primer intérprete de la palabra de Dios, el diablo, Satanás, la Biblia, la víbora, perdón, ¿no? Que estaba ya en el huerto, ¿no? Entonces, es lindo que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, ¿no? Con lo que estamos haciendo. El primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo, quien le dio la palabra divina un sentido que no tenía, falseando astutamente, la verdad. Más tarde el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra de la Escritura, trucándola, es decir, citando partes que le convenía y suprimiendo la otra. Mateo 4, muy conocido esos versículos cuando el Señor fue tentado, ¿no? Y ahí está el diablo, ahí está Satanás, la misma víbora astuta. San Mateo, capítulo 4 y versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo del templo. ¿Sigo, hermano? Sí, amén. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropecéis con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentéis al Señor tu Dios. Otra vez. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿No? El diablo usando la palabra de Dios porque conocía la Biblia. Todos esos versículos están citados y él conocía la Biblia, conocía la palabra. Ahora él la iba a usar a su conveniencia, iba a transformar, ¿no? Esa palabra la iba a cambiar, quería hacer tropezar. Pero bueno, gracias a Dios que el Señor conocía las Escrituras. Dice que por allá de 12 años él estaba sentado entre los escribas aprendiendo. No porque era el Hijo de Dios, alguno dice tenía la Biblia ya, no. Él tuvo que aprender como nosotros. Dice que allá en una oportunidad fueron sus padres a Jerusalén a una fiesta a adorar y se vinieron y se le perdió. Tenía alrededor de 12 años y después casi de 2 días volvieron al templo. Él dice que estaban sentados entre los maestros, preguntando, aprendiendo, adquiriendo conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando venga el tentador, como vino para él también el tentador, él conocía la palabra de Dios. Creo que el tentador viene para los hombres, para los líderes, cambian las leyes o las doctrinas, como estaba hablando el pastor, y forman una doctrina de un versículo, de una palabra, allá de versículos aislados, tomados medio por allá arriba. Pero el Señor conocía la palabra y él le decía: no, Satanás, escrito estás. Él conocía bien la palabra. Qué importante conocer bien la palabra de Dios, ¿no? Por eso estamos aquí aprendiendo, ¿no? La palabra, para que en estos tiempos que hoy estamos viviendo, donde ya no se habla la verdad, no se practica la verdad, o dicen era para los judíos, era para tiempos antiguos, no, era para nosotros. No, toda palabra es para nuestra enseñanza. Así, los imitadores conscientes e inconscientes han perturbado este procedimiento, engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las Escrituras, que han dado por resultados
hecatombes, y cataclismos, debemos ya tener suficiente de estas interpretaciones, ¿no? Porque hoy escuchamos lo más común que escuchamos, que es Dios le interesa solo el corazón. ¿Escuchó esa frase? A Dios le interesa solamente el corazón. ¿De dónde sacan esa frase? Cuando Samuel fue allá a ungir por rey a David, ¿no? Y dice que pasaban sus hermanos por al frente y Dios le dijo, no, ninguno de ellos es. Y ahí el Señor le dice al Samuel, tú no mires su parecer, tú no mires su forma, sino tú mira lo que tú ves, no lo puedes ver, lo que yo veo, el corazón, lo más profundo. El que yo te diga, ese va a ser. Por allá de última llaman a David, dice que era el más chiquito de la familia, el más pequeño, ¿no? Y lo traen a Samuel y el Señor y Dios le dice, ese es el que tenés que ungir, el más pequeño de todos. Samuel, si hubiera sido por él, si hubiera sido por el hombre, no lo hubiera elegido. Porque no, los otros estaban, algunos de los mayores ya estaban en el ejército de Saúl, eran hombres de guerra, estaban allá enlistados en esa milicia. Y ahora viene David, que era un pastorcito de ovejas, que estaba cuidando allá las ovejas al último, y Dios le dice, ese es. Y porque Dios solamente mira el corazón en el profundo. Usan esas palabras para de ahí se agarran y forman las doctrinas que hoy conocemos. O esos iglesias, bueno, gracias a Dios que no le llaman iglesias, anfiteatro, qué sé yo, otros nombres que le ponen allá a esas megas iglesias, el River Arena y qué sé yo, que tantas cosas. Damos gracias a Dios que no le llaman iglesia. Damos gracias al Señor por eso. ¿No? El templo, la catedral de la alabanza, la catedral de no sé cuánto. Tenemos que dar gracias a Dios que no nos llaman iglesias, por eso. Y tienen esa forma, Dios, vení como está, quédate como está y te vas como estás. Y el evangelio significa cambio. El evangelio significa que viniste a Cristo y si usted lee la Biblia, todos los que vinieron al Señor a los pies de Cristo se fueron transformados, fueron cambiados. Dios hizo un milagro, cambió su vida para siempre. A los ciegos que eran ciegos de nacimiento vino Jesús, le devolvió la vista, le cambió la vida, ¿o no? Le cambió la vida completamente. Los paralíticos, que dice, allá había un paralítico 30 años, 38 años, vino al Señor, el Señor le sanó, le cambió la vida para siempre. Y así otras tantas gente que venían y le escuchaban y le seguían porque le transformaba las vidas, cambiaba. De eso se trata el evangelio. Hoy anuncian un evangelio, vení como estás, te va como está, mucha emoción, cántico, llorar, te cuentan una historia triste total. Dios solamente mira el corazón. Sin embargo, el vecino, la familia, los que nos rodean, los pastores incluso, porque nosotros no podemos ver el corazón, te ven cómo te vestís, cómo andás, cómo hablás, cómo nos conducimos, ¿no? Eso es lo que vemos, eso es lo que vemos de afuera. Entonces, no solamente el corazón. ¿Por qué Dios le dijo a Samuel, mira el corazón? Porque David era judío. Y como hablamos clases pasadas, el judío es judío en todo lado. Entonces él era un judío como en todo, estaba vestido de la misma manera que los judíos, hablaba de la misma manera que los judíos, era uno más de ellos, entonces podía ser cualquiera, pero el Señor, Dios conocía ya y dijo, yo, lo que vos ves lo de afuera nomás, pero yo miro el corazón, yo miro lo de adentro. Qué lindo, ¿no? Hoy sabemos quién es cristiano afuera, ¿no? Nos vemos, se marca la diferencia, usted marca una diferencia cuando anda por ahí. Usted ve, a veces nos vamos de vacaciones como todo y andamos por ahí y ven que las mujeres andan de pollera, andan con y andábamos por allá por Entre Ríos y pasó uno, le vio a mi esposa, a mi hija y le dije, ustedes son creyentes, ¿no? Ustedes son cristianos. Por la forma de vestir, por la forma de andar. El cristiano marca una diferencia. ¿No? Y estas doctrinas, estos hombres que falsean la doctrina que, como escuchábamos, con la Biblia se puede probar a 2 mujeres, 3 mujeres, o que toman vino y que les gusta tomar el vino. Sin embargo, allá Timoteo, que pidió permiso al apóstol Pablo, como recién escuchábamos, unos capítulos antes, en la misma carta, el apóstol Pablo habla sobre los obreros y dice que el obrero
aquel que va a estar al frente de la iglesia no tiene que ser dado al vino. Marido de una sola mujer. Él da ya las recomendaciones del obrero. Y por eso Timoteo no tomaba sin permiso, porque él decía, no, si el apóstol recomendó no dado al vino, porque un poquito, dice allá Proverbio, entra suavemente, como algunos andan enseñando y predicando que una copita no te hace nada, que si tomás moderadamente no pasa nada, que si te controlás, que Dios solamente rechaza allá cuando te emborrachás, no pasa nada. Pero allá el proverbio es muy claro, ¿no? Dice, entra suavemente y termina mordiendo como serpiente. Entra de a poquito. Cuando te querés dar cuenta, entra por una copa, por dos copas. Cuando te querés dar cuenta, está tomando botella, dama Juana. Y cuando te querés dar cuenta, está encerrado allá, tirado como Noé, compartía el pastor, ¿no? Tirado allá, y cuando entró un hijo lo vio desnudo y una maldición vino sobre ese hijo porque vio al padre desnudo. Bueno, esto es lo que hoy estamos viendo, aquellas falsas interpretaciones de las Escrituras a través de la hermenéutica. Él nos va a dar más luz y nos va a dar más entendimiento de la palabra para que nosotros no caigamos en estas doctrinas falsas, en estos donde no le quieren porque no les conviene, porque si tienen que cambiar, primero, ¿por dónde tiene que empezar el cambio? Por su vida, ¿no? Y hay pastores que no quieren cambiar o no les conviene enseñar esto, porque el cambio tiene que empezar por su vida, o sea, por su casa, o sea, por su familia, o sea, por su esposo, o sea, por sus hijos. Y por esto no le conviene, venga como está, y tiene el miedo de que la iglesia se le quede vacía, y tiene el miedo de que allá no vengan más hermanos a la iglesia, porque a ellos les gusta tener las iglesias llenas. ¿Pero lleno de qué? El Señor va a venir allá por un pueblo, y yo les suelo decir a los hermanos allá en misiones que se preocupan por esto, el Señor no viene a buscar cantidad, el Señor viene a buscar calidad de cristianos, calidad de hijo de Dios, ¿no? Alguno que le quiere allá multitud y le gusta estar entre la multitud y le gusta allá y se mueve allá la emoción y están ahí. Damos gracias a Dios que tengamos que conocer la verdad, porque lo único que te va a hacer libre es la verdad, dijo Jesús. No hay otra manera, aunque nos duela, aunque no nos gusta. Esto le decía Pablo a Timoteo, o fíjate, en el último tiempo se van a levantar aquellos falsos maestros, aquellos que no van a querer sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre, ¿sí? La sana doctrina se lleva, y bueno, damos gracias a Dios que nosotros tenemos la verdad, tenemos esa luz, y que el Señor nos hizo libres, somos hijos de la libre, decía ya el apóstol también. Por eso la primera y fundamental regla que nosotros vamos a aprender en la hermenéutica es que la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura explicada por la Escritura, o sea, la Biblia, su propio intérprete. La propia Biblia nos tiene que dar luz. Más adelante vamos a ver con los contextos, con los versículos, porque tomamos solamente un versículo, una palabra, y nos quedamos con eso. Pero a veces tenemos que leer la historia. El apóstol Pablo tenía mucho de esto en sus cartas. Él escribe un tema y después salta casi otro capítulo y sigue el tema en otro lado, ¿no? Y a veces si nos quedamos solo con eso y tomamos la doctrina, no, tenemos que ir en toda la Biblia. Para probar una doctrina del Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia para formar una doctrina. Eso lo vamos a aprender con la hermenéutica y con la ayuda del Señor, ¿no? Esto tiene que estar en nuestro corazón. Y un ejemplo es, si usted va, la hermenéutica, si usted va y le llegan allá un testamento y le dice que usted tiene para cobrar o algún dinero o algo allá y hay palabras que no entiende y no sabe qué es lo que, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a investigar? ¿Va a ir a un abogado? ¿Va a ir a gente más culta que nosotros quizás? Porque hay palabras que quizás nosotros no entendemos. Palabras formales que no están en nuestro conocimiento quizás. Bueno, eso va a ser la hermenéutica, aquello que nos va a aclarar
aquello que nos va a dar ese panorama y vamos a entender la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es la hermenéutica. Vamos a ir a buscar un abogado, vamos a ir a buscar gente que nos explique, que nos diga cuánto es, cuánto allá. No vamos a caer en cualquier mano. Alguno que quizás nos robe, alguno que quizás cuente, alguno que quizás diga, sino que vamos a ir a buscar luz, vamos a ir a buscar claridad, porque hay algo, tenemos un documento en nuestra mano y sabemos que hay algo valioso ahí, y no lo queremos perder, es para nosotros. Y nosotros tenemos algo tan valioso en nuestra mano. Esto es el manual para el hombre, para la mujer, para la vida, para la familia, para el joven. Este es el manual que Dios dejó para nuestras vidas. Y tenemos algo tan valioso acá en nuestras vidas y a veces lo tenemos tan oculto, porque bueno, son esas cosas que se nos hacen obstáculos. La historia, la cultura, el lingüístico, la filosofía de aquellos tiempos, a veces a nosotros se nos presenta como un obstáculo y no entendemos muchas cosas. Con ayuda del Señor y la ayuda de la hermenéutica, vamos a ver si podemos tener luz y aprender cada día más de la palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Dios le bendiga. Yo me quedo por acá en esta tarde, ya hemos llegado a la hora. Vamos a estar orando y el lunes que viene, si el Señor así lo permite, vamos a estar aquí nuevamente. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo allí de las redes. Y Dios bendiga a todos los hermanos que se esfuerzan para venir, estar los días lunes aquí también, estar con esa necesidad. No piense en ese ejemplo como si fuera que le dan allá un documento y dice que tiene algo muy valioso allá para cobrar, algo muy valioso, porque así dice un proverbio, ¿no? Si le buscáramos como buscamos la plata y el oro, ¿lo encontraría? ¿Qué dice usted? ¿No? Con esa intensidad, con esa necesidad. Bueno, piense en eso. Vamos a buscar luz, vamos a buscar claridad. Queremos conocer la verdad que hay para nosotros. Eso lo vamos a hacer con ayuda de esta materia. Dios les bendiga. Nos quedamos por acá, hacemos una oración y si Dios lo permite nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a mis hermanos, tu iglesia, tu pueblo, junto a los hermanos allí en las redes, Señor amado, aquel que nos está escuchando, Padre, donde estamos aprendiendo cada día más de tu palabra, pidiéndote que tú seas nuestro delantero, nuestro ayudador. Padre Santo, ahora yo te pido por cada uno de los hermanos en esta tarde que ha llegado en esta noche en este lugar, tú guarda nuestro regreso, guárdanos de todo peligro, de todo mal, y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es acá, Señor, sea allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.